Hola a todos, en este video vamos a resolver algunos ejercicios correspondientes a la práctica del Larson, sección 2.3. En esta sección trata de la regla del producto, de la regla del cociente y derivadas de orden superior. En particular tienen ejercicios de repaso de regla del producto y regla del cociente, y nos vamos a concentrar en resolver ejercicios de derivadas de orden superior. Entonces, comenzamos en primer lugar con el ejercicio 70. En este ejercicio nos pide encontrar la segunda derivada de esta función. F en x igual x al cuadrado más 2x menos 1 sobre x. En este caso podríamos derivar la función como un cociente, ¿sí?, con la regla del cociente, o también podríamos darnos cuenta de que podemos simplificar. X al cuadrado sobre x nos queda x, más 2x sobre x nos queda 2, menos 1 sobre x. De cualquier forma, derivar esta función o derivar esta función nos tiene que dar obviamente lo mismo. En este caso vamos a aprovechar a utilizar la regla del cociente, entonces vamos a derivar primero esta primera opción. Para derivar una función, un cociente, usamos la regla, entonces tenemos la derivada del numerador, que es 2x más 2, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es 1, sobre el denominador al cuadrado. Si simplificamos un poco, nos queda 2x al cuadrado más 2x menos x al cuadrado. Entonces 2x al cuadrado menos x cuadrado nos queda x cuadrado. Más 2x menos 2x se nos va y nos queda menos menos un 1 acá positivo. Entonces la derivada de f es x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado, que se puede simplificar también, y nos queda 1 más 1 sobre x al cuadrado. Notemos que si yo quiero derivar acá la forma de la función simplificada, x más 2 menos 1 sobre x, la derivada de x es 1, la derivada de 2 es 0 y la derivada de menos 1 sobre x es 1 sobre x al cuadrado, por lo tanto obviamente coincide también con la derivada de esta expresión. Bueno, pero el ejercicio nos pide que encontremos la segunda derivada de la función, por lo tanto vamos a volver a derivar esta función. La derivada de 1 es 0 y tenemos que derivar entonces 1 sobre x al cuadrado. Hacemos nuevamente la regla del cociente, la derivada del numerador, que es 0, sobre el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que es 2x, por el numerador sin derivar, sobre el denominador al cuadrado. Nos queda menos 2x sobre x a la 4 y si simplificamos, menos 2 sobre x al cubo. De esta forma encontramos la segunda derivada de la función dada y concluimos el ejercicio. Pasamos ahora al ejercicio 78. Encuentre la derivada de orden superior. En este caso nos dan lo que significa la derivada cuarta, ¿sí?, de una determinada función f. La derivada cuarta es 2x más 1 y necesitamos calcular la derivada sexta. Entonces, si derivamos una vez la función, ¿sí?, obtenemos la derivada quinta. La derivada de 2x más 2 es 2. Perdón, la derivada de 2x es 2 y la derivada de 1 es 0 porque es una constante. Entonces obtenemos la derivada quinta y si volvemos a derivar, como la función, la derivada quinta de una constante nos dio 0, y obtenemos la derivada sexta de esta determinada función. Si bien no conocemos la función f, a partir de su derivada cuarta podemos calcular todas sus derivadas siguientes. Pasamos entonces al último ejercicio que vamos a realizar de esta sección. En el ejercicio 92 tenemos que desarrollar una regla general para calcular la derivada enésima de una función dada esa función. Entonces, en estos casos siempre lo que tenemos que hacer es empezar a derivar varias veces la función hasta tratar de encontrar una relación
que nos permita construir esa regla general. Entonces lo que vamos a hacer es ir derivando. La derivada primera, bueno, ya calculamos algo similar, nos queda menos 1 sobre x al cuadrado. Calculamos la derivada segunda. Ya lo habíamos calculado también con el signo opuesto. Nos queda 2x sobre x a la 4 y eso es igual a 2 sobre x a la 3. Volvemos a derivar esto. Ahora nos queda 2 por 3x al cuadrado, con el signo negativo adelante, sobre el denominador al cuadrado, x a la 6. Pero se puede simplificar. Entonces nos queda menos 2 menos 2 por 3 sobre x a la 4. Volvemos a derivar. En este caso calculamos la derivada cuarta. Nos va a quedar 2 por 3 por 4x a la 3 sobre el denominador al cuadrado, que es x a la 8. Volvemos a simplificar y nos queda 2 por 3 por 4 sobre x a la 5. ¿Sí? Algunas cosas que podemos ir viendo es que el signo cambia a medida que derivo, una vez con signo positivo, una vez con signo negativo, positivo, negativo, positivo. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa con los numeradores? Tengo 1, 2, 2 por 3, que también podría ser 1 por 2 por 3, y 2 por 3 por 4, que también podría ser 1 por 2 por 3 por 4. Entonces, pareciera ser que el numerador es un factorial, ¿sí? Esto lo podríamos escribir como el factorial de 4 sobre 5. Fíjense que se respeta en todos los casos el factorial de 1, el factorial de 2, el factorial de 3, el factorial de 4. Con esta información entonces tratamos de escribir la regla general para fn. Primero, ¿qué pasa con los signos? La primera derivada es negativa, la segunda derivada es positiva, la tercera derivada es negativa, la cuarta derivada es positiva. Parecería ser que las derivadas impares son negativas. Entonces, ¿cómo podemos escribir eso? Bueno, menos 1 a la n. Si estamos calculando la derivada enésima, menos 1 a la n. Si n es 1, esto nos da menos 1. Si n es 2, nos da 1. Y de esa forma, dividiendo entre pares e impares, vamos determinando el signo de la derivada. Por otro lado, por ejemplo, en la derivada cuarta tenemos 4 factorial, en la derivada 3 tenemos 3 factorial, en la derivada 2 tenemos 2 factorial y en la derivada 1 tenemos 1 factorial. Por lo tanto, el numerador es n factorial. Finalmente, en el denominador, en la primera derivada tenemos x al cuadrado, en la segunda tenemos x al cubo, en la tercera tenemos x a la cuarta y en la cuarta tenemos x a la quinta. Entonces va aumentando de a 1 la potencia junto con la derivada, pero es siempre un grado más que el grado de la derivada. Entonces la derivada enésima tiene como denominador x a la n más 1. De esta forma obtuvimos la regla general para esta derivada enésima para la función dada f igual 1 sobre x. Con eso concluimos los ejercicios de esta sección. Cualquier duda, nos vemos en el foro de consultas.